Camacho Quirós. Muchas gracias. Muchas gracias. Estoy muy complacido por tener la fortuna de estar con ustedes esta tarde y de parte de Alejandra, quien tuvo que quedarse en una reunión para cubrir el flanco de nuestra fórmula, les extiende también una felicitación fraterna y el compromiso de seguirnos viendo. Porque efectivamente en la trayectoria vital de las personas, de las organizaciones, hay hitos, hay momentos que marcan con alguna señal el tiempo por venir, y este lo es por las razones que yo me voy a permitir comentarles. Decía Rubén Darío, un gran poeta que bien conocen ustedes, que sin la mujer el mundo sería sencillamente prosa. Son las mujeres quienes le han impreso a la humanidad no solo su capacidad de trabajo, que es enorme, su fidelidad a sus principios, sus compromisos, sino una sensibilidad que es propia de su género. Somos jurídicamente iguales ante la ley, pero qué bueno que no lo somos en muchos sentidos, porque las mujeres encarnan, tienen principios y valores de los que algunos, los varones, no somos depositarios. Y bueno, qué fortuna que hasta biológicamente seamos complementarios y que los atributos y las características de unas se los prestan a los otros, y nosotros trataremos siempre de estar a la altura de las expectativas de las mujeres, aunque a decir verdad, y lo voy a documentar en los siguientes minutos, no siempre ha sido así. Es más, no es cabalmente así hoy mismo. Y este diagnóstico, esta especie de admisión de un estado de situación, lo que tiene que hacer es llevarnos a asumir compromisos. Conocí a Jessica y algunas de ustedes hace, yo creo que fácilmente 10 años, y soy un testigo cercano de su vigor, del deseo de agrupar a las mujeres que tienen en común una forma de ver la vida y una manera de asumir el papel que la sociedad contemporánea nos asigna. Por eso me resulta gratísimo, pero no sorprendente, hasta dónde han llegado. Y yo diría también fíjense ustedes, una mujer a quien algunos no le admiten quizás tanto talento, sino otro tipo de propiedades. Marilyn Monroe decía, una mujer conoce sus límites, una mujer inteligente sabe que no tiene límites. En consecuencia, ustedes y todo lo que han realizado en esta apretada síntesis acreditan que cuando hay una organización y valores en común que compartir, no tienen límites. Así se ha acreditado por lo que acaba de decir Aurelia, por lo que dijo Nora, por lo que dijo Cristi y por supuesto por lo que de manera resumida dijo Jessica. Déjenme decirles 2 o 3 cosas para que podamos conocernos más y que sepan ustedes qué tenemos entre manos, que yo diría es solo un sentido figurado, decir entre manos, qué tenemos en la cabeza, qué es lo que pasa por nuestra mente cuando promovemos acciones como las que les voy a platicar. En la vida de las personas, mejor dicho, la vida de las personas se replica en un nivel macro en las sociedades. Pues las personas de cuando en cuando tenemos que detenernos un poco para reflexionar dónde estamos y hacia dónde queremos transitar. Y en el ámbito de lo público, en el ámbito del gobierno, esto sucede episódicamente cuando hay elecciones. Porque cuando hay elecciones, los que militamos en algún partido político tenemos que hacer forzosamente un balance para ver qué sigue, pero el más importante de los balances es el que es el ciudadano, quien de manera libre, porque no tiene más allá que con la sociedad misma, no tiene compromisos, porque la inmensa mayoría de las y los mexicanos no militan en ningún partido político. La inmensa mayoría están atentos de qué les proponen, de qué les hace sentido, de dónde y quién es capaz de hacer un compromiso para que ustedes le den su voto. Cada día más la comunicación contemporánea, las redes, la multiplicación de los vehículos para estar enlazados nos permiten tener un mejor diagnóstico de lo que pasa alrededor, y por lo tanto, si tenemos diagnóstico, podemos hacer un pronóstico.
Y un elemento más para iniciar a decir algunas cosas. Creo que hoy más que nunca el ciudadano y no la autoridad es quien está en el centro de la actividad pública. Si alguna autoridad o algún representante político piensa a la antigua que es el detentador del poder, el personaje importante, se equivoca. Es muy común, ustedes y yo lo hemos escuchado y quizás hasta lo hayamos usado, escuchar o hablar del mandatario. Fulano de tal es el mandatario de tal. Pero luego se nos olvida que el mandatario no es el que manda, el mandatario es el que obedece. Y estoy hablando con rigor jurídico. El que manda es el mandante. Nada más que los primeros que a veces se les olvida que quiénes son los que mandan somos los que trabajamos en el gobierno. Quienes debemos entender que no llegamos ni a la esquina si no es por el apoyo y el respaldo de las personas. Por lo tanto, si no estamos en contacto permanente o en el mayor contacto posible con las personas, nos podemos ensimismar, nos podemos olvidar, nos podemos abstraer y nos podemos perder. Y justamente este tiempo es ocasión propicia para detenernos, hacer un balance y ver qué sigue hacia adelante. Yo soy militante de un partido político, pero entiendo y creo que es lo correcto. La organización como tal no milita en ningún partido político, lo cual me parece muy bien, porque los partidos, al final, aunque haya mayoritarios o no mayoritarios, representamos a una parte, de ahí la expresión partido, el prefijo partido, representamos a una parte de la sociedad. Nadie la representa completamente. Por eso, qué importante es establecer contactos, saber escuchar, saber conciliar y después, ojo, saber construir. Saber construir acuerdos, y estos pasan no solo por el entendimiento mutuo, sino por tener una actitud de cesión mutua. Me explico, si alguien nesea y quiere que las cosas se hagan a su modo, se equivoca o debió ser político de otro tiempo. Hoy lo que hay que hacer es sí plantear los puntos de vista de cada uno, porque creo que es un derecho que a todos nos asiste. Luego, tener una actitud abierta y dispuesta a escuchar, y finalmente una disposición y una capacidad para conciliar y buscar dónde están las coincidencias, porque siempre ese es el principio de cualquier arreglo, dónde están las coincidencias. Y yo soy un convencido, no obstante mi militancia, que el punto de coincidencia que invariablemente debe estar en una mesa de negociación política es el país, es la patria, es México. Me gusta repetirlo, me gusta decirlo así, porque fíjense que etimológicamente patria significa la tierra de nuestros padres. Y yo le hago un agregado, esa que más rápido que tarde va a ser de nuestros hijos. Entonces, uno puede ponerse de acuerdo o no respecto a los partidos, pero más le vale ponerse de acuerdo siempre cuando se trata de la patria. Y de eso es exactamente lo que les quiero hablar, de la patria. Porque ahora, el 1 de julio, en prácticamente 3 meses, vamos a vivir el episodio electoral más grande de toda la historia de México. O sea, cuando se van a poner en juego el mayor número de posiciones políticas. Fíjense, somos 32 entidades federativas. La Ciudad de México no es un estado, es una entidad federativa, que para efectos prácticos como si fuera. Entonces, esta vez, en 30 de 32 estados va a haber elecciones locales. En 30 de 32 entidades va a haber elecciones locales. En el caso del Estado de México, la única elección que no va a haber es la de gobernador, porque la tuvimos el año pasado. Pero vamos a elegir todo: ayuntamientos, diputados locales, diputados federales, presidente de la República y senadores. Por eso, el esfuerzo por persuadir o por conectar es enorme. Lo que está en juego es mucho. Y yo diría, lo que está en juego, repito, es México. Por lo tanto, hoy más que nunca, lo que creo es que debemos ser muy cuidadosos, cuidadosas, para entender, para saber, para comprender, para captar quién trae qué propuestas y, algo muy importante, quién es capaz de concretar las propuestas.
O sea, ver si las propuestas tienen pies y cabeza y luego ver si la persona, por sus antecedentes, por su historia de vida, es capaz de concretar lo que se está pretendiendo. En consecuencia, de esto les quiero hablar. Fíjense que esta vez no voy a hablar de mi partido, no vengo a hacer un acto proselitista. Quizás lo haga en un grupo que es francamente priista. Yo a ustedes más bien les quiero hablar de cómo veo las cosas en México y les quiero hablar del planteamiento que tiene quien en nuestro caso hace cabeza, que es José Antonio Meade. Todos tenemos, los que estamos buscando una posibilidad, tenemos a un candidato a la presidencia, que en todo caso, esa es la experiencia, es la elección que genera mayor interés y por lo tanto es la que mediáticamente jala al resto. No obstante, fíjense, todos debemos preocuparnos, por ejemplo, quién es nuestro presidente municipal, porque de eso va a depender la calidad de los servicios públicos. Qué paradoja, ¿no? O sea, al mismo tiempo de ver cosas como la macroeconomía del país, tenemos que ver qué tipo de servicios públicos elementales son capaces de ofrecernos. Hablo del agua potable, del alcantarillado, de recoger la basura, del alumbrado público, etcétera. Por eso, hoy más que nunca, el planteamiento, pretenciosamente lo digo, inteligente tiene que ser explicar de la mejor manera qué nos traemos entre manos los que estamos en este proyecto. Y yo, como dije que iba a recalar, iba a insistir, iba a ser enfático en el asunto de México, a ello me quiero referir. Primer asunto, habiendo decenas de planteamientos. Un primer bloque de asuntos tiene que ver con algo que aquí se comentó y que Nora justamente en forma inesperada y abrupta lo está padeciendo, como lamentablemente lo hemos padecido, creo que en muchas familias, en carne propia en algunos casos, y siempre con desasosiego, con intranquilidad, con un mal sabor de boca. Un primer planteamiento es entender que un Estado es plenamente democrático y plenamente libre cuando hay un Estado de derecho sólido. ¿Qué es esto en términos llanos? Que la ley está por encima de todos, inclusive de aquellos que hacen la ley. O sea, todos son todos. Y yo diría, y si es una autoridad, con más razón sometidos a la ley. Tenemos problemas de inseguridad, que antes escuchábamos, leíamos y decíamos, ah, caray, qué cosas tan feas están viviendo en Tamaulipas y qué cosas tan duras están viviendo en Guerrero. Pero al rato dice, oye, ¿te enteraste qué pasó en Toluca? ¿O te enteraste qué pasa en Ecatepec? ¿O en Valle de Chalco, o en Naucalpan, o en Huixquilucan, o en Metepec? Es decir, la lumbre nos llega a los aparejos. Nos enteramos de algo que es motivo de irritación para la sociedad, que los técnicos le llaman impunidad. ¿Qué es la impunidad? Que aunque alguien la haga, no la paga. No estamos exentos como sociedad de que haya comportamientos antisociales. Puede haberlos mientras haya naturaleza humana. La diferencia radica en que cuando alguien atenta contra una persona, contra sus bienes, contra la sociedad, se lleva un castigo. Y cuando alguien se da cuenta que a pesar de que los cometen, los delitos, no se les castiga, pues a todos nos enoja. El enojo es superior cuando a los que no se les castiga están en el gobierno. Porque entonces, bueno, ¿por qué sí castigan a mi vecino, pero no castigan al que debería ser él mismo ejemplo de verticalidad y rectitud? Va de la mano con otro fenómeno. Todo esto es como si fueran eslabones concatenados en una cadena. El fenómeno de la corrupción. Algunos, aunque esto es como ponerle el cascabel al gato porque hay opiniones en todos los sentidos, algunos dicen, es que es un fenómeno cultural, que no quiere decir que es un fenómeno que ya nos cayó como si fuera una de las plagas de Egipto. No. Lo cultural es aquello que se repite y que tanto se repite hasta que algunos creen que es normal. O sea, pues sí, así es. Admitir
que eso que se repite puede ser normal, es veneno puro para una sociedad, porque es, insisto, no solo porque si cometes delitos, ¿no?, sino se da una especie de actitud que lo perdona todo, y eso por supuesto que nos daña a todos. Por eso se necesita alguien que no solo tenga las ideas, el planteamiento, el concepto, sino que tenga pantalones, que tenga arrestos, que tenga la fuerza y la decisión para decir voy contra tales y cuales. Y Pepe Mid, además de ser un cuate con una hoja de servicios de resultados, tiene una hoja de comportamiento personal sin tacha. Por eso, perdón por ser tan coloquial, dicen que en política, si alguien quiere tener la lengua larga, debe tener la cola corta, porque si no es así, pues se revierte cualquier comentario de este tipo. Entonces, un primer aspecto de este bloque de propuestas tiene que ver, insisto, con el Estado de Derecho. Cosas que Pepe Mid inclusive ha dicho, a ver, pues vamos viendo si el nivel de vida de las personas va de acuerdo con lo que ganan. Si alguien si alguien es un lavador de dinero o no tiene un modo público que acredite que le da para vivir con decoro, pues algo hay por allí que no nos hace clic, algo hay allí que no nos acaba de convencer. Un segundo asunto, todos están vinculados con ustedes, pero estos de los que voy a hablar un poco más. La economía. México, dice Pepe Mid, tiene que ser una potencia mundial. Otra vez jugando con las palabras y su significado, la expresión potencia viene de la expresión poder. O sea, fraseándolo diría, México tiene que ser un país poderoso. Antes que poder, hay que querer. En consecuencia, yo creo que se necesita que el país como tal diga, sí quiero y sí puedo. ¿Tiene elementos para hacerlo? Por supuesto. Por eso, qué importante esa es mi convicción y me tocó hacer parte de lo que les voy a decir, que las reformas que impulsó el presidente Peña no se detengan, porque solo algunos creyeron o lo interpretan de mala fe que las reformas iban a entrar en vigor mañana y que pasado mañana iban a tener efectos. Esto no es así. Fíjense, aunque me voy a referir más tarde a ella, no más para que no se me vaya la idea, Finlandia duró casi 40 años en implantar un sistema educativo que hoy lo pone en el primero o el segundo nivel en el mundo en materia educativa. Nosotros no tenemos ni 5 años con la reforma educativa puesta en vigor, pero voy a ir a otras. Una reforma que nos parece que es la diferencia radical entre ir para adelante o ir hacia atrás en un modelo económico es la reforma energética. La reforma energética que algunos han sugerido, bueno, vamos a cancelarla, además de las implicaciones jurídicas, que no es enchilame otra, que sería jurídicamente imposible o muy difícil de llevar a cabo, para no decir imposible. Qué importante es que el país tenga prestigio no solo nacional sino internacional, porque es un país no solo que sabe honrar sus compromisos, sino que se trató de un modelo que se adoptó por una mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso. Un paréntesis, rapidito, fíjense, en los últimos 20 años la Constitución tiene 136 artículos, 136. En los últimos 20 años, que es el tiempo de la pluralidad, porque en los últimos 20 años ningún partido tiene mayoría en la Cámara de Diputados, y me parece que sí va a seguir durante muchos años, se han llevado 321 reformas. En 20 años, 321 reformas a 136 artículos de la Constitución. Obviamente, más de un artículo ha tenido más de una reforma. De estas, 153 se llevaron en el tiempo de Enrique Peña Nieto. Este no es un discurso, estos son hechos y son números. Es el sexenio más reformador de la historia. En consecuencia, a mí me parece un despropósito que se proponga un viraje en U, que si fuera un coche lo haría dar de trompos y si fuera
un barco seguramente se iría a pique. Sin embargo, hay quien, por ejemplo, sugiere cancelar el Aeropuerto Internacional de México, que hoy está generando como 100,000 empleos y que cuando funcione de manera plena permitirá generar 450,000 empleos. Entonces, me parece que esto no se compadece, no se relaciona con la necesidad de hacer que la economía crezca. Y estoy hablando con un grupo de empresarios. Yo estoy seguro que las empresarias, los empresarios, si tienen un apoyo, enhorabuena. Pero a veces, quizás me equivoque, pero me atrevo a decirlo, no me ayudes mucho, pero no me perjudiques, no me la compliques, no me dificultes la vida. Entonces, nosotros hemos adoptado un modelo abierto al mundo y la intención es que seamos cada vez más competitivos. ¿Qué es la competitividad? Y pretendo enseñarle el Padre Nuestro al obispo. La competitividad no solo es la actitud para competir, es la aptitud para ganar en medio de la competencia. En consecuencia, en un mundo global no hay opción de si queremos competir o no. Hay que descontarlo. Sí hay competencia, en consecuencia preparémonos mejor para que en la competencia ganemos. Tercer aspecto que también les atañe, la educación. Yo califico a la reforma educativa como la reforma cultural, porque fíjense que es la reforma que tiene como más ambiciones, porque el reto es cambiarnos de acá, es cambiar el chip, cambiar el hardware, no el software, cambiar radicalmente el modo de pensar y además quitar el monopolio o las manos metidas de un sindicato que prácticamente llegó a convertirse en el patrimonio de una persona. No ha resultado sencillo, por eso me parece absurdo que haya un sector del Magisterio Federal que se niega a algo que también le resulta muy común en el medio de ustedes, a capacitarse y a ser mejor. O sea, respeto cabal a los derechos de los maestros, pero que se preocupen tantito por estar al corriente, porque ellos son quienes serán los agentes de la transformación de los niños y los jóvenes. Y los que tenemos hijos, nada deseamos más que ellos sean mejores que nosotros. Y los que tenemos hijos deseamos que no solo el profesor transmita conocimientos, sino transmite experiencias de vida. No sé cómo les irá a los niños de alguna parte de Chiapas o de la Ciudad de México o de Oaxaca si sus profesores son los de la coordinadora. No hablo del CENTE, sino de la CENTE. Por eso cuando a alguien le preguntan, ¿y por qué usted apoya a los de la CENTE? Cascabelea y evade la respuesta. Porque no hay modo racional de estar de acuerdo con los de la CENTE. Inclusive, cuando alguien puede tener, y es legítimo y es natural, diferencias, pues las diferencias las dirimimos platicando, no con violencia. Yo soy un convencido de que la violencia es el recurso de la gente que no tiene argumentos, porque si los tuviera, entonces no recurre a medios violentos. Entonces, Pepe Mide es alguien que ha no solo mantenido la posición de respeto absoluto a los derechos de los profesores, sino a impulsar una reforma educativa cuyos resultados a lo mejor vemos los de esta generación pasados algunos años. Falta tiempo, no sé cuánto, pero si no empezamos va a faltar más. En consecuencia, soy un convencido que la educación nunca puede ser un gasto. La educación es una inversión toda la vida. Un cuarto aspecto que también les atañe, la política social. Este es un país que desde su origen ha padecido el problema de la desigualdad y un fenómeno que no ayuda mucho a reducir las brechas de la desigualdad es el crecimiento demográfico. Gentilmente decían aquí que yo he sido esto y aquello y lo demás. Yo fui gobernador hace 20 años y cuando yo era gobernador éramos 11,5 millones, que ya era un mundo.
Pues, ¿qué creen? Que hoy somos 17 millones de personas. Crece el Estado de México entre los que nacen y los que llegan, más los que llegan que los que nacen, 1,000 habitantes al día. Entonces, es muy difícil porque cuando le vas avanzando, volteas hacia atrás y ya tienes otro rezago que no tenías. En consecuencia, la política social es vital. Y en la política social, estoy seguro que convendrán conmigo, el reto no es dar y dar y dar y dar, sino que la gente cambie de mentalidad para que no solo estire la mano, sino se hagan responsables de su propio desarrollo con el apoyo del gobierno. Pepe Mid ya fue secretario de Desarrollo Social y Pepe Mid ahora está diciendo, ustedes seguro que lo han escuchado o visto, los mexicanos somos iguales ante la ley, pero no tenemos las mismas necesidades. Es decir, un joven lo que necesita es una beca para estudiar. Y una señora que sabe de costura lo que necesita es un apoyo económico para poner su propio taller. Y un campesino lo que necesita es apoyos con los insumos y con los implementos y en la comercialización. O sea, las personas no tenemos la misma necesidad, aunque todos tenemos derecho a pedirlo. Hay un candidato que está proponiendo, ahora ya no lo he escuchado, a lo mejor alguien ya le dijo que es una locura, algo que llaman el salario universal, ellos mismos, el salario universal, o sea, a todos por el hecho de ser mexicanos les toca tanto. Bueno, a ver, me parece primero que tiene un tinte demagógico brutal. O sea, tú no te preocupes, te voy a dar dinero. Llevado eso al grado extremo, podríamos llegar a decir, pues vamos a cerrar el gobierno y vamos a poner una caja que pague. Entonces, tanto el dinero del presupuesto, que se formen y les doy su dinero y que cada quien vea en dónde estudia, quién le presta los servicios y demás, es un poco como una negación del gobierno. Porque además, si hubiera el famoso salario universal, no hay jurídicamente modo de decirle a usted no le toca. ¿Cómo no? Si yo soy mexicana o soy mexicano, ¿por qué no me ha de tocar? Si a esas vamos. Uno entiende que si efectivamente le demuestran que yo no lo necesito, a pesar de que soy mexicano, uno también lo entiende. ¿A dónde voy? No solo se requiere como buena fe, no solo se requieren ocurrencias, aquí se requiere, dije al principio, capacidad, preparación y ver en la hoja de vida de cada uno si de veras tiene el empaque, los arrestos y la capacidad para poderlo llevar a cabo. Por eso estoy involucrado con Pepe Mid, porque lo conozco. Es una gente que solo se ha dedicado a la cosa académica y a trabajar en el gobierno, con una hoja de vida que le ha permitido ser 5 veces secretario de Estado de 4 secretarías distintas. Se los voy a plantear así, con un símil. Hagan de cuenta que tenemos una urgencia médica y necesitamos que alguien lo operen de emergencia, pero es una enfermedad muy complicada. Vamos a dejarlo en manos de alguien que hace 15 años no entra en el quirófano, que además por lo que uno le oye decir no ha leído libros nuevos, porque lo mismo que dijo hoy decía hace 6 años y hace 12 y hace 15. O sea, no se ha actualizado en la tarea, pero además, insisto, no opera hace 15 años. O alguien al que se le ocurrió salario universal, que ha operado, perdón, que no ha operado, que ha dado consultas en una clínica rural, en vez de dejarle a quien ha operado en los hospitales de tercer nivel de alta especialización. Por eso le decía, eso que todos tienen ideas, pero hay que ver si las personas tienen la capacidad, el empaque y la preparación reciente para poder hacer. Entonces, ¿qué les pido? Haciendo eco a la invitación de mantenernos en contacto, autorícenos a hacerles llegar estas y otras cosas para normar criterios, para tener más elementos de juicio. Y yo hago el compromiso, y Alejandra sé que lo secundará, porque ahí ya quiero dejarle al final, y un último concepto que quiero compartir con ustedes. La campaña todavía ni empieza. La campaña va a empezar el viernes que viene, que es un día incomodísimo porque es Viernes Santo, pero es una fecha que está en la ley, no importa si ese año cae en Semana Santa o lo que sea. O sea, 90 días antes, y esta vez es el 30 de marzo, Viernes Santo. Pues yo no sé si algún audaz
quiere hacer un evento porque o la gente estamos, yo me incluyo, o atentos a los oficios religiosos, o cuando menos con ganas de descansar.